todos mis sentimientos, absolutamente todos mis sentimientos encontrados con este libro. Hablemos de Kim Ji-young, nacida en 1982, de la escritora Cho Nam-yu. Acabamos de leer este libro en el book club. Me encantó. O sea, me gustó, lo recomiendo. 4 de 5 tal vez. Este es un libro que creo que todo hombre debe leer. Empecemos por ahí. ¿De qué trata? Esta reseña creo que va a ir así como que por todos los lados, porque así fue un poquito mi experiencia leyéndolo. Eventualmente voy a dar spoilers, yo voy a avisar, entonces al principio de esta reseña puedes decidir si este libro no es para ti. Si no te importan los spoilers o ya lo leíste, puedes volver a esta reseña y vamos a analizar un poquito a profundidad ciertas partes para que podamos ver qué pasa aquí. Entonces, Kim Ji-young nace efectivamente en 1982, pero esta novela empieza en otoño de 2015, cuando Kim Ji-young acaba de tener un bebé con su esposo, acaba de tener una niña y tuvo que dejar su trabajo para poder cuidar a su bebé. Entonces Kim Ji-young de repente empieza a personificar mujeres en su vida, vivas y muertas. Entonces abre como con este elemento de rareza que tú ya quieres saber qué le está pasando a Ji-young y por qué está personificando a todas estas otras mujeres. El esposo decide llevarla a un psiquiatra para poder dar con qué es lo que le está pasando a su esposo. Y echamos otra vez para atrás al año 1982, cuando ya sabemos que nace Kim. Entonces nos empiezan a dar un poco de la biografía de Ji-young, así como de diferentes mujeres de su familia, cómo creció su abuela, de su mamá, de esta predilección y a veces necesidad de las familias en Corea del Sur de tener hombres en la familia y de que nazcan hijos varones. Y nos empiezan a dar estas anécdotas bastante fuertes de lo que significaba para una mujer tener una niña y no haber tenido un niño antes, la decepción y a veces como pena y desgracia familiar que esto podía conllevar, incluso hasta el punto de tener un aborto por estar embarazada de una niña. Entonces, vamos como nos va dando la autora todo este contexto de la sociedad en Corea del Sur desde más o menos los 50 y llegamos eventualmente a Kim y empieza un poco narrando cómo era la vida de Kim. Kim tenía una hermana mayor y un hermano menor. Ella me llama mucho la atención que no se preguntaba mucho el porqué de las cosas que veía alrededor de la diferencia del trato de hombres y mujeres. Entonces ella, por ejemplo, hacía con su hermana las tareas del hogar, pero el hermano no las tenía que hacer. Y era simplemente como la forma como todo había pasado. Y tenemos ejemplos de esto a lo largo de la vida de Kim. La vemos crecer, la acompañamos en el colegio, eventualmente se casa y tiene una hija. ¿Cómo está escrita la novela? Tiene un tono bien directo y sencillo. Algo que me llamó mucho la atención es que el tono es como un poco frío y observacional, entonces parece que estuviéramos leyendo a un narrador en tercera persona que nos está contando acerca de la vida de Kim Ji-young de una forma como casi biográfica. Y esto me generaba ruido y mientras iba leyendo no podía evitar pensar como, bueno, siento que a veces se queda un poco como en lo superficial, porque no me están dando más detalles, porque no me están dando más ambientación, más descripciones. Siento que estas son las cosas que te ayudan como a sumergirte en la novela. Y sí, si bien me mantuvo como enganchada y quería saber qué le pasaba a Ji-young, sobre todo pensando en el inicio de la novela, y quería llegar a ese punto como de, bueno, ¿en qué momento fue como este switch de empezar a personificar a estas otras mujeres? Entonces, ese principio me mantuvo enganchada, pero iba leyendo y sí pensaba como, bueno, ¿por qué no va un poco más allá? ¿Y por qué se quedan las descripciones? Para no irme ahí muy literaria, pensé mucho en este concepto que se llama show not tell, que es como muéstrame y no me cuentes. Entonces esto básicamente dice que todo lo que puedas contar, más bien muéstramelo. Y esto es lo que supuestamente hace una buena novela. Ya vamos a ver por qué esta no siempre es la regla. Porque creo que este libro logra desafiar eso un poquito. Al final vamos a ver por qué. Sí, creo que es como el libro, este libro lo leímos en el club de lectura y es como, creo que el libro con un lenguaje más sencillo que hemos leído
Otra vez, eso no lo hace un mal libro, simplemente era algo que me llamaba mucho la atención mientras iba leyendo. Creo que la autora hace una gran labor, no solo de contextualizar la violencia sentida por mujeres en Corea del Sur, como decía, no solo contando historias particulares de la vida de Kim Ji-young, y sepamos que esta novela es en parte biográfica de historias de la propia vida de la escritora, sino que creo que es un libro que cualquier mujer de cualquier rincón del mundo puede o verse reflejada o ver a mujeres que conoce reflejadas en todas estas historias. Nos empieza a narrar todas estas como tanto micro como macro agresiones y acoso sexual y acoso laboral que sufre Kim Ji-young y estas mujeres alrededor de su vida, las injusticias que uno ve el día a día, desde el colegio, cuando los hombres podían correr en el recreo y las mujeres tenían que sentarse con las piernas cruzadas y el uniforme tenía que estar por lo menos 2 centímetros abajo de la rodilla, gracias traumas colegio católico, hasta ya en el trabajo la diferencia de trato que se daba a unos y otros. No quiero entrar en detalle porque creo que ahí también está como la riqueza del libro, como leer todas estas experiencias, y por eso también creo que es un libro que todo hombre debería leer, porque como decía, no cuenta nada necesariamente que una mujer no haya oído antes. Y creo que una tensión que el libro maneja muy bien es como la gran mayoría de los hombres de la vida de Kim Ji-young tratan de apoyarla. Lo tratan de apoyar de la forma como ellos creen que saben, pero al final esta tensión está un poco en el que no saben cómo hacerlo o tienen como, incluso como mujeres, como que podemos tener esta misoginia internalizada que aprendimos desde la cuna. Escuchando este video me di cuenta de que el final se grabó sin audio, entonces aquí vuelvo a repetir por si me ven diferente la luz, todo me tocó volver a grabar. Viene el spoiler mayor. Al final nos damos cuenta de que quien narra la historia es el psiquiatra de Ji-young. Como que ahí cuando todo ya como que tiene sentido, pero a la vez es muy fuerte porque realmente no sabemos nada de Ji-young directo desde ella misma. Todo es mediado por este psiquiatra. Y yo volvía y me tocó volver como al principio del libro porque habían como unas metáforas o comparaciones que el narrador usaba que yo me quedaba como, ¿esto qué tiene que ver? Y me parecía medio nada que ver como en la escritura, pero ya después como que todo tuvo sentido. Y lo que es más fuerte, y hablaba de esto un poco como de cómo los hombres alrededor de Ji-young por lo general intentan apoyarla, pero a veces no saben cómo, es que este hombre cuenta justo después de que dice, bueno, este es el recuento de las últimas terapias de la vida de Ji-young, intenta diagnosticarla, entonces dice que empezó creyendo que tenía depresión postparto, al final es como, este hombre igual nos damos cuenta que no termina de entenderla, y lo más triste es que nos cuenta que su esposa, su propia esposa, que es médico, tuvo que salirse de su profesión para cuidar a su hijo. Y ella empieza a adoptar unos comportamientos que él no entiende, pero también medio los minimiza y empieza a decir que como que medio se chifló. Y bueno, después él como que eh, todo mal. Todo mal, pero todo va a estar peor. El psiquiatra nos cuenta, preciso, me acaba de renunciar una de mis mejores terapeutas porque va a tener un hijo y está embarazada y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces más mujeres van a dejar de venir a terapia en vez de conseguir que les refiramos a alguien en nuestra propia práctica. Y por eso es que yo para la próxima ya tengo que conseguir es a una mujer que no esté casada. ¿Qué aprendió? No aprendió nada, no aprendió nada. Y eso son de las cosas que es muy frustrante. Siento que el libro termina como en este tono desesperanzador, pero a la vez es un gran final. Tristemente hizo que tuviera un gran final porque esta tensión nunca termina de arreglarse. Y creo que al final para mí una de las lecciones que me dejó el libro es que tanto se puede avanzar desde lo social si no se avanza desde lo político, si no hay cambios estructurales de políticas de gobierno. Y bueno, no soy quien para solucionar todos los problemas que tiene el feminismo y la inequidad de género,
Pero esto fue un poquito como lo que me llevé del libro, como por más de que todos estos hombres alrededor de ella intentan ayudarla, ni siquiera la están oyendo realmente. La reacción del esposo de Guillón, de hecho, llevarla a un psiquiatra, no habla con ella, no le pregunta si quiere ir a un psiquiatra. Entonces es como tratar de solucionar las cosas cuando ni siquiera intentan entender los problemas de raíz. Y bueno, es un libro que al final recomiendo, o sea, sí creo que este último capítulo cambió todo lo que pensaba de, bueno, que se queda un poquito como en la descripción y en la superficie, todo tiene sentido. Dificultó un poco mi lectura en momentos, pero como decía, el principio del libro y como esta rareza de tratar de entender por qué Guillón está personificando la vida de otras mujeres, me dejó un poco enganchada para saber. Y bueno, realmente es un libro sencillo en temas de lenguaje, no en temas de las circunstancias y lo que vimos que le pasa a Guillón y las mujeres alrededor de ella. Pero esto hizo que igual lo quisiera leer hasta el final y menos mal lo hice, porque sí me gustó y sí lo recomiendo. Y bueno, esta es mi primera reseña. Tengo mucho que aprender, esto no es fácil hablarle a la cámara. Pero si oyeron hasta el final, gracias por acompañarme y díganme por favor qué quisieran saber en una próxima reseña, cómo puedo ayudarlos a analizar este tipo de libros. Y gracias por estar aquí. Like, share, subscribe. Eso todavía se dice, no sé, solo sé que estoy despelucada y ahora quiero grabar esto otra vez, pero ni modo. Gracias.